50 años del movimiento de 1968, 50 años de Tlatelolco. Hoy en el estudio de Despierta, el historiador Enrique Krause. Querido Enrique, ¿cómo estás? Gracias como siempre por venir. Encantado de estar con ustedes. Y estás haciendo unos programas, 4 programas que hace Clio, extraordinarios programas. Platícanos un poco. Bueno, uno de ellos ya lo presentamos antes. De hecho, el que abre Díaz Ordaz y el 68 fue el que abrió hace 20 años la ininterrumpida secuencia de documentales de Clio. Conmemorábamos los 30 años del 68, ahora son 50. Dos nuevos son dirigidos por Juan Prieto, son Que vivan los estudiantes y La hazaña y legado del 68. Esos dos programas son un homenaje a los líderes del movimiento estudiantil, que creo que son los héroes quebrados, digamos, porque ninguno realmente pudo levantarse después de ese golpe terrible del 2 de octubre. Es la historia del 68 narrada por ellos. Y finalmente es una entrevista con Luis Echeverría que yo le hice, que le hicimos en Clio, hacia 1997, 98, por ahí, y recogemos su versión. Pero la entrevista es muy interesante por lo que dice y por lo que no dice, y además es interesante por cómo lo dice. Entonces, la editamos tal cual, le pusimos las preguntas, y creo que es un documento histórico. ¿Dónde se puede ver? Bueno, fíjate que algunos de estos programas los hicimos con TV UNAM, también en Canal 11 y desde luego en los horarios de Clio TV en Televisa. Y quiero comentarte que hay algunos puntos allí que me parecen interesantes. Yo pude ver las memorias de Díaz Ordaz. Nunca se publicaron, no sé si se publicarán, pero las memorias están inéditas. Esas memorias me permitió el hijo de Díaz Ordaz verlas, no fotocopiarlas, nada, pero verlas. Y yo cité en mi libro La Presidencia Imperial, y en alguno de estos programas está varios aspectos de esas memorias que son muy reveladores. Desde luego de la paranoia de Díaz Ordaz. Estaba absolutamente convencido de que México era el escenario siguiente de una confrontación entre el bloque soviético y Estados Unidos para convertir a México en una nueva Cuba. Esto era una idea paranoica. Una nueva Cuba. Sí, pero una idea paranoica alimentada por su secretario de Gobernación, pienso yo, en el marco de la sucesión presidencial. Esto también es uno de los... O sea, Echeverría, para volverse indispensable, le crea toda esta paranoia y decir, yo sí te la digamos que la puedo alimenta, porque Díaz Ordaz traía la paranoia desde atrás. Bueno, esto es un elemento de la intolerancia. Y mira, hay un pasaje en las memorias que es interesante, que es bueno que yo lo recuerde aquí. El 13 de septiembre fue la famosa manifestación del silencio, que en las propias memorias de Díaz Ordaz, él reconoce que los estudiantes habíamos sido muy circunspectos y respetuosos. 2 días después, Eberto Castillo, mi maestro de ingeniería y gran líder social de la izquierda mexicana, líder histórico, da el grito en la explanada de la ciudad universitaria. Eso, para Díaz Ordaz, es la gota que derrama el vaso. Le llama en las memorias y ya dio el grito el presidentito. Habrá que darles una pequeña probada de lo que viene o algo así. Este es el momento en que Díaz Ordaz ordena después de las fiestas del 16, la ocupación de la universidad del 18, ya se desarrolla todo. Está lleno de estos detalles y hemos recogido algunas de esas cosas en los documentales. Paralelamente ya has estado involucrado, Enrique, en el proceso de
cocción de esta nueva serie que está haciendo Televisa Sí. con Amazon Prime, que va a salir en Amazon Prime, se va a exhibir seguramente un capítulo en Televisa, pero la serie completa, que son 8 capítulos, sale en Amazon Prime, que es, pues digamos, el video, la OTT de contenidos de Amazon, que es más conocida por los envíos a las casas y demás. En Amazon Prime va a salir Un extraño enemigo, es una serie producida y confeccionada por Noticieros Televisa, con Amazon Prime. ¿Qué te pareció, ya que la viste al final? Porque una cosa es asesorar y decir, oigan, esto sí es verosímil, no es verosímil. Ya cuando viste a Daniel Jiménez Cacho, ya cuando viste a Irene Azuela, ¿cómo Bueno, lo la sentiste? dirección de Gabriel Ripstein, ¿no? De Gabriel Mira, vi Ripstein. los 2 capítulos iniciales y conocí en el proceso final los guiones. Yo creo que nada así se ha hecho en la televisión mexicana. Es un parteaguas. Es magnífico que se haga a 50 años de Tlatelolco. Es algo que tiene una significación histórica. Tiene no solo una verosimilitud, que es muy importante, sino una fuerza, un poder. Es una serie, digamos, estrujante, sombría también, y sobre todo recoge estos 2 elementos sobre la gran incógnita de qué y por qué pasó. Por un lado, digamos, la grilla de la sucesión presidencial, que ahí fue más que una grilla sangrienta, fue una grilla trágica, ¿no? Pero por otro lado también la pasión, el entusiasmo, la exaltación de los estudiantes. Pudo haber habido una conspiración en el ámbito presidencial para introducir provocadores. El propio Díaz Ordaz lo dice en sus memorias. Claro que pusimos provocadores. ¿Qué esperaban, no? Pero por otro lado estaban los 400,000 estudiantes. Estábamos que marchamos en las calles. Con exigencias genuinas, ¿no? Con demandas, y por cierto, con demandas que ahora parecerían increíbles, ¿no? Por ejemplo, libertad de manifestación o libertad de expresión. Mira, cuando marchamos con el rector el 1 de agosto por la calle de Insurgentes, sentíamos de verdad que estábamos corriendo riesgos de vida. Porque en Félix Cuevas estaban los granaderos. Ahora, esos riesgos eran ciertos. Y la manifestación entonces dobló por Félix Cuevas y se regresó a la universidad. Pero el rector sabía que podía haber provocadores y lo advirtió, y sabía que podía haber muertos. Por cierto, los hubo, ¿no? Los hubo días después. Entonces, ¿qué conquistó el movimiento estudiantil del 68? Nada menos que la libertad de manifestación y algo aún más profundo e importante. Yo creo que fue la raíz de una larga batalla por la libertad de expresión que, con todos sus defectos y limitaciones, gozamos en México. No hay lecturas únicas, lo decías en tu artículo, sobre los hechos históricos. No. Esta es una tercera que trata de combinar un poco las dos versiones, Claro. la versión épica del estudiantado, la versión oficial del gobierno. ¿Qué te parece? A mí me parece que la verdad es compleja siempre. Y entonces hay que, nos hemos ido cercando y cercando a esa verdad hasta tratar de verla. Creo que la Incluso serie... sobre el número de personas que murieron en la plaza de Tlatelolco hay versiones distintas. Mira, ¿no? Entre quien vamos dice a murieron suponer 3,000 que no y hayan dice murieron sido... 38. No. Bueno, se dijo de cientos y probablemente fueron menos que 100. ¿Pero de veras importa el número? No. No, lo que importa es el hecho. Un crimen histórico, dijo Daniel Cosío Villegas, del que el gobierno no va a reivindicarse o reponerse mientras dure la historia. Esa profecía, emitida por mi maestro, nuestro maestro, hace 50 años, es justa hasta el día de hoy. Enrique, ¿qué nos dice el movimiento del 68 en esta coyuntura actual, cuando llega un nuevo gobierno que tiene a algunos componentes de esa izquierda de aquel tiempo? Mira, yo te diría, en primer lugar y fundamental, el movimiento estudiantil no tenía una ideología. El movimiento estudiantil fue un gran grito de libertad ante un gobierno autoritario.
el momento, digamos, más autoritario, diría yo, de la historia, la larga historia del PRI en el poder, o de los más autoritarios. El gozne entre Díaz Ordaz y Echeverría. ¿Qué nos dice? Bueno, su legado principal es la libertad. La libertad de expresión y de manifestación, la libertad, es un valor irrenunciable para México. Debemos defenderlo siempre. Hace 50 años, curiosamente aquí en Televisa, hubo un programa de debate, yo lo recuerdo, en el que participó Alberto Castillo. Y ese programa de debate desató en el presidente tal indignación que, pasado el movimiento, procedió a amenazar a las televisoras con cancelar sus concesiones, etc. Es una larga historia la de la libertad de expresión que hay que contar. Pero hemos llegado aquí, y aquí estamos, frente al público, hablando con toda libertad, voces plurales. Esto es lo que hay que preservar para honrar. ¿Le ves riesgos? A los, ¿Ves riesgos de retroceso ahí? A los estudiantes del 68. Le veo ¿Riesgos de retroceso? Siempre hay riesgos. Siempre hay riesgos, los hubo. Cualquier poder tiene la tentación de limitar, si no de censurar, sí de limitar. Y cualquier emisor tiene la tentación de autocensurarse. Ni la censura ni la autocensura, la libertad de expresión. Eso es, yo creo, entre otras muchas cosas, porque también está, por ejemplo, el ascenso de la mujer. Yo creo que el movimiento 68 tuvo una participación femenina importante, incluso en las líderes. Y desde allí empieza un largo ascenso y una lucha por la igualdad, Ana, que por supuesto todavía sigue y tendrá que seguir por mucho tiempo. Hay muchas cosas que creo que le debemos al 68, no todo, no hay que construir un mito. Por eso a la serie que viene, El extraño enemigo, un extraño enemigo, va a hacer mucho bien, va a despertar lo más importante, que es el debate. Además es muy atractiva, la verdad. Ah, bueno, es sabrosísima. impresionante. Digo, tiene una producción, tiene unos capítulo tras otro, tras otro. Tiene una producción, una fuerza. Las escenas de violencia, por ejemplo, Sí. caramba, parece que la está uno viviendo desde dentro. Echeverría hasta muy buenas caracterizaciones. Gutiérrez No Barrios. se diga el personaje de Jiménez Barrientos. Cacho. Barrientos, inspirado en el famoso, más o menos inspirado en un famoso capitán, Gutiérrez Barrios. Las series de televisión no son la verdad, pero aspiran a ser verosímiles. Bueno, y le hablan a jóvenes que también... Eso es lo ¿no? más importante, que puedan verse en el espejo de aquella historia de aquellos jóvenes de hace 50 años y defiendan esos valores. Gracias por venir, Enrique. Encantado Un gusto de estar tenerte. con Enrique ustedes. Krause, en Despierta, el resumen de la media.